hoy, rescatistas luchan contra el reloj para encontrar sobrevivientes entre casas y edificios derrumbados tras los 2 terremotos que azotaron Venezuela el miércoles. Más de 100 muertos y cerca de 1000 heridos hasta el momento. Espero, quisiera saber dónde están mis niños. Escuchamos a venezolanos que enfrentan pérdidas tras los graves sismos y cómo vivieron esos momentos. Recorremos La Guaira, el estado más afectado por los terremotos. La población se abre paso en medio de los escombros y edificios destruidos. León 14 envía a Venezuela ayuda humanitaria y expresa su cercanía al pueblo que sufre y necesita apoyo, mientras que Cáritas y una fundación pontificia movilizan a miles de voluntarios. Analizamos las cualidades del presidente electo de Colombia, el conservador Abelardo de la Espriella, para enfrentar los desafíos en el gobierno que está por asumir. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Nati no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Venezuela, declarada en emergencia tras 2 terremotos que sufrió este miércoles, poco después de las 6 de la tarde hora local. El primero fue de 7.2 de magnitud y el segundo de 7.5, que se produjo 39 segundos después, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro fue el norte del país, al oeste de Morón y Caracas. En la capital se vivieron momentos de pánico y desesperación y fue cerrado el aeropuerto internacional. La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que el estado más afectado es el de La Guaira, con decenas de edificios derrumbados. Las autoridades indican que hay al menos 164 fallecidos y cerca de 1 millar de heridos. Continúan las labores de rescate. Escuchemos testimonios de lo vivido. El edificio colapsó con el temblor, había gente adentro, se ha sacado una niñita nada más del piso 6, hay un difunto por allá atrás, una persona fallecida que está tapiada, no sabemos cuántas más personas hay en el edificio, pero sí había gente habitando el edificio. Veremos en Dios que consigamos otra persona con vida. Mira cómo quedó todo. Pueden observar, yo grabé, en el momento del terremoto, yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Mira cómo está el techo. Todo quedó destrozado. Todo quedó acabado, mire. Aeropuerto de Maiquetía. Es bueno que llamen las autoridades para resguardar muchas cosas acá, mira. Mira este desastre. Este es Maiquetía. En las ascensores, ¿dónde están? Observe. Aquí estamos todos. Estamos en línea con nuestro corresponsal Andrés Enríquez para saber más de lo que está pasando en Venezuela tras los terremotos. ¿Cómo te encuentras, Andrés, y cuál es la última información? Bueno, muchas gracias por el contacto. Evidentemente muy consternado por lo sucedido. La verdad que se vivieron momentos tensos en extremo aquí en Caracas, donde me encuentro en este momento, y lamentablemente pues las noticias que llegan minuto a minuto no son para nada alentadoras. Hasta el momento, el último reporte oficial habla de hasta 164 muertos y casi 1000 heridos producto de los terremotos del día de ayer, 24 de junio, que vale recordar, era día feriado aquí en Venezuela. Se conmemoraba un aniversario más de la batalla de Carabobo, la batalla decisiva para el proceso independentista del país, y pues en ese sentido muchísima gente se encontraba en sus casas y muchas otras también aprovechan estos días para ir y disfrutar de un día de playa, al menos en localidades como La Guaira, muy cercana a Caracas, que son localidades costeras. Pues La Guaira fue una de las localidades más afectadas. Hasta ahora no hay cifras claras de lo sucedido allí, pero los reportes iniciales hablan de decenas de edificios colapsados, de miles de personas desaparecidas. Andrés, ¿dónde te agarró el terremoto? Cuéntanos cómo lo viviste. Bueno, yo estaba en mi casa, aquí donde estoy ahora, es un edificio residencial en una urbanización del este de Caracas. Alrededor de las 6 de la tarde, hora local, pues se empezó a mover muy fuertemente el edificio. En esos momentos, pues, uno piensa lo peor porque dentro de lo que cabe uno no está acostumbrado a vivir este tipo de cosas, y pues sí fue un terremoto bastante fuerte el que se sintió durante bastante tiempo. Duró aproximadamente 2 minutos. Inmediatamente después, pues todos siguiendo los protocolos de seguridad abandonamos los edificios, y ahí empieza otro viacrucis porque las líneas de comunicación colapsan, los servicios, al menos el servicio eléctrico falló durante bastante tiempo aquí en Caracas, y pues fue muy difícil ponerse en contacto con nuestros familiares y con las personas que
queridas de la familia y amigos que tenemos en Caracas y en otras ciudades del país. Amigo, ¿qué tipo de ayuda se necesita en este momento? Bueno, la iglesia venezolana, la iglesia católica, a través de sus organismos de caridad, está solicitando insumos de necesidades básicas, insumos no perecederos para ayudar a las personas que han resultado afectadas, que han perdido sus hogares, que han resultado heridas. Cabe destacar que este episodio sorprende a Venezuela en un momento de extrema precariedad. Los servicios son muy precarios, donde los organismos y los entes de rescate trabajan con las uñas de manera cotidiana y pues de manera exponencial en este tipo de situaciones. Los bomberos, la policía, protección civil, pues trabaja con muy pocos recursos a la mano para poder cumplir su labor y rescatar a las personas que han quedado bajo los escombros. Mucha gente está aún bajo los escombros de los edificios que colapsaron y pues en ese sentido la iglesia especialmente ha habilitado 3 puntos, 3 centros de acopio aquí en Caracas para que quien lo desee pueda llevar insumos de primera necesidad, medicamentos y cualquier otra ayuda que sea útil para apoyar a estos organismos y a la gente que ha sufrido algún tipo de daño después de lo que sucedió ayer. Pues gracias por tenernos informados, Andrés, y estaremos muy pendientes de los próximos días. Un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias. Ahora veamos cómo amaneció La Guaira, uno de los estados más afectados por los 2 terremotos y situado a unos 30 kilómetros de Caracas. La gente buscando abrirse paso en medio de la destrucción de las casas y edificios reducidos a escombros. El obispo de La Guaira, Monseñor Pablo González, indicó que varias iglesias sufrieron daños importantes y que en el seminario diocesano se cayeron muchas paredes. Hasta el momento no se han reportado sacerdotes o religiosos entre los fallecidos. Pero no es la primera vez que una terrible tragedia afecta a este estado. Hasta el 2019 La Guaira era conocida como Estado Vargas. En 1999 hubo lluvias sin precedentes con inundaciones y aludes desde las montañas. Poblaciones enteras quedaron sepultadas. Lo que se conoce como la tragedia de Vargas, informa la BBC. 27 años después, casas y edificios han colapsado con los terremotos. Escuchemos desgarradores testimonios de pobladores de La Guaira. Ay, un desespero, mi amor, ¿qué te puedo decir? Un desespero. Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o está por ahí un refugio. De verdad, estoy desesperada. No sé todavía, mira la hora que el gobernador dijo que ya iban a mandar máquinas, mira la hora que todavía no han mandado las maquinarias para que tú veas que los mismos vecinos, los que pudimos salir, son los que están haciendo, como se dice, la ayuda. Que no tiene explicación. Perdí todo. El apartamento, el carro, la moto, todo se perdió, todo. Inclusive eso eran cuatro apartamentos y uno quedó tapiado. Planta baja quedaron todos tapiados. Ahí hay personas dentro, me imagino, que no lograron salir. Pero bastante devastador. Y gracias al Señor, por lo menos estamos vivos. Tras declarar a Venezuela en estado de emergencia en un mensaje a la nación anoche, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también anunció la suspensión de clases durante varios días. El Ministerio de Educación informó que algunos edificios escolares se utilizarán como refugios y centros de donación. La jefa de Estado instó a la población a mantener la calma y pidió a los profesionales de la salud que se presenten en los hospitales para atender a los heridos de los graves sismos. Exhortó a la unidad de los venezolanos en estos momentos. Escuchemos más. Quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y a aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
Por su lado, el Papa León XIV envió 100.000 euros, el equivalente a más de $100.000 en ayuda humanitaria a Venezuela tras los 2 devastadores terremotos ocurridos este miércoles, reporta Así Prensa. El Santo Padre expresa así su solidaridad con los venezolanos mediante esta donación realizada a través de la limosnería apostólica, según Vatican News. La ayuda económica fue enviada a los responsables de la Iglesia en el país y el importe fue acordado tras consultas con el nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior. Asimismo, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha iniciativas de apoyo a los damnificados, reporta Así Prensa. Por su parte, Caritas Internationalis destinó 100.000 euros, que equivalen a más de $100.000 para la ayuda de emergencia, en coordinación con Caritas Venezuela, que cuenta con una red de cerca de 30.000 voluntarios desplegados en el país. Ahora llevamos la atención a Colombia. El izquierdista Iván Cepeda reconoció este miércoles el triunfo del conservador Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta electoral, luego de cuestionar los resultados preliminares que le habían dado a su contendor la mayoría de los votos, reporta Associated Press. Cepeda, aliado político del presidente Gustavo Petro, había pedido la revisión de decenas de miles de mesas de votación por presuntas irregularidades y dijo que esperaría el veredicto del escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral, la autoridad que declara al ganador de la elección por un estrecho margen entre los contendientes, lo cual se dio horas después de que el candidato aceptara su derrota en forma pública. Los colombianos debían elegir entre la continuidad de las políticas de izquierda de Petro, que representaba a Cepeda, o un giro hacia la derecha con de la Espriella. El mensaje de Abelardo de la Espriella evidentemente resonó con la mayoría del electorado colombiano. Ha sido declarado ya oficialmente el nuevo presidente de Colombia. ¿Qué tuvo ese mensaje que resonó con el pueblo colombiano y sobre todo qué cualificaciones o qué cualidades tiene el candidato, el ahora presidente electo, para poder afrontar los desafíos del país? Para responder esa pregunta estamos con Óscar Ortiz. Él es constitucionalista, ex-zar anticorrupción y nos habla desde Bogotá. Óscar, bienvenido al programa. Eddie, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Pues díganos, Óscar, el mensaje de Abelardo de la Espriella y qué cualidades tiene que permiten esperar que pueda cumplir este mensaje que evidentemente ha sido recibido bien por la mayoría del electorado colombiano. Pues básicamente, antes que las cualidades de tipo personal, las características de la campaña. Colombia desde el año 2016, hace 10 años, cuando se votó el plebiscito por la paz con las FARC, fruto de una campaña de Juan Manuel Santos que fue populista y creó una división artificial que hizo que la mayoría de los colombianos negara ese plebiscito, pero que ese gobierno desatendió, generó una fractura que en principio era artificial y la convirtió en real. Y las disputas y votaciones posteriores desde hace 10 años han estado marcadas todavía por ese eje. Este año, 2026 en particular, la campaña de Abelardo de la Espriella para confrontar un gobierno, el de Gustavo Petro, populista, divisorio, generó un respaldo de entusiasmo que sancionaba la conducta inusual en la historia de Colombia en la democracia, una agresión permanente, no solamente a parte de los colombianos, sino al Estado de Derecho, a la división de poderes. Y le costó muy particularmente al candidato petrista Iván Cepeda el intentar hacer una convocatoria a una constituyente, por una parte, y por otro también hubo ese factor castigo, mientras que Abelardo de la Espriella, con las innovaciones de las redes sociales, de inteligencia artificial, logró consolidar sorpresivamente, superando incluso en la primera vuelta a la candidata Paloma Valencia, que era, digamos, de un centro derecha institucional, pero que Abelardo de la Espriella mostró una novedad y una irreverencia frente a la clase política tradicional que le resultó premiando su postulación. Muy gracias por darnos ese contexto para entender mejor entonces cómo se ha desarrollado esta campaña y qué podemos esperar justamente, señor Abelardo de la Espriella, en relación a las razones por las cuales lo ha elegido la mayoría de los colombianos. Pues hay una gran expectativa porque Abelardo de la Espriella no ha sido servidor público en ninguna de las ramas y tampoco es su primera elección popular. Entonces es un fenómeno tipo siglo XXI en esa medida y que combatió con características en la campaña de populismo, otro populismo. Ojalá
no sea el gobierno tan parecido. Digamos, algunas de las consignas que le propiciaron ganarse el respaldo mayoritario para ser elegido presidente sean amainadas durante el gobierno. Algunas luces se han dado desde el mismo domingo de la elección por el contenido de su discurso, reconociendo que Colombia es una sola y que los contendores políticos no son enemigos. Y ese ya cambió, digamos, o estableció un tono que genera más tranquilidad, incluso no solo para la oposición ahora y para los partidarios de la candidatura del gobierno petrista, sino también incluso para muchos de los votantes. En Colombia existe un alto grado de conciencia ciudadana institucional, y si bien primó la sanción a Petro, la gente no quiere entrar en gobiernos populistas. No caímos en el siglo XX en esa conducta, en esa personalidad de la ciudadanía ni de sus gobernantes. Esperemos que ahora tampoco avancemos en esa materia, pues que en mi consideración demeritan la evolución de la conciencia ciudadana en Colombia. ¿Qué otros elementos considera usted programáticos, por así decirlo, de este discurso del, prácticamente ya en ese momento electo nuevo presidente a los colombianos tras su evidente victoria? Bueno, el tema de seguridad es muy importante. Es probable que incluso el tema de paz y orden público cambie, porque ha habido un ciclo muy largo. En el año 2002, el pueblo colombiano se unió de un mandato que se ejecutó durante 8 años del gobierno del presidente Uribe en establecer posibilidades de negociación, pero donde los grupos armados al margen de la ley se sometían a la sociedad y al Estado de Derecho. Incluso eso que pasó en el 2, en el 6, en el 10, eligiendo a Juan Manuel Santos, generó una continuidad en la voluntad de la convicción de los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno del presidente Santos fracturó esa confianza, desobedeció el mandato ciudadano y entonces hizo que la ciudadanía o el país, mejor, diera tumbos, avanzara en zigzag. Yo creo que hay un gran balance que hay que hacer ahora y probablemente la política de seguridad esté acompañada de un corte en relación con la actitud de Colombia frente a los delitos políticos y probablemente sea expulsado del ordenamiento jurídico el delito político, lo cual significaría que no va a haber negociaciones de tú a tú con organizaciones criminales que no tienen ningún propósito político y se cierre esa brecha. Esa sería una gran expectativa, pero tenemos temas sustanciales de orden fiscal, porque este gobierno dejó muy endeudado, abusó del recurso público, hizo gastos irresponsables. Tenemos urgencias en salud, en estabilidad energética, entre otros asuntos que son unas bombas de tiempo que deberá atender muy rápidamente el nuevo gobierno. Estaremos muy atentos a cómo justamente empresa esta importante labor para el pueblo colombiano el nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella. Señor Óscar Ortiz, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Eddie, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente un gran saludo para toda la audiencia. Por su lado, la Conferencia Episcopal de Colombia felicita a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, elegidos presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. En un comunicado expresado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco Múnera, los prelados destacan el ambiente pacífico en el que se desarrollaron las elecciones y el aumento en la participación ciudadana, lo cual, según señalan, refleja la fortaleza institucional del país y el avance de la sociedad colombiana en su madurez democrática. Los obispos manifiestan su cercanía espiritual con los nuevos gobernantes y comprometen su oración para que el servicio que asumirán al frente de la nación contribuya al bienestar de todos los colombianos. El mensaje concluye con una invitación a avanzar con esperanza y sentido de corresponsabilidad en la construcción del país. Hacemos una pausa y al volver, en República Dominicana, colectivos locales e internacionales interponen una acción para despenalizar el aborto en 3 causales ante el Tribunal Constitucional. Hablamos con un abogado pro vida presente en la audiencia. Además, este fin de semana colaboramos con el Óbolo de San Pedro en todas las parroquias del mundo que se unen para esta colecta especial destinada a las obras de caridad del Santo Padre. Explicamos el origen y significado de esta ayuda solidaria. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
La Constitución de la República Dominicana defiende la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, ha sido interpuesta recientemente una acción directa de inconstitucionalidad por parte de colectivos locales e internacionales, entre ellos organizaciones con nombres cristianos, interesantemente, para que el Tribunal Constitucional emita una sentencia que fuerce la inclusión de 3 causales para despenalizar el aborto. Para saber más al respecto estamos con Martaris Rivas Reyes, ella es una activista pro vida, y con el abogado Denis Figueiredo, que estuvo presente en la audiencia. Bienvenidos al programa. Gracias por la invitación. Desde aquí, desde República Dominicana, pues saludamos a todo el equipo de EWTN. Pues Martaris, háblenos ante todo sobre esta acción de inconstitucionalidad presentada por grupos con nombres aparentemente cristianos. Supongo que son solo aparentemente cristianos. Sí, así mismo como son organizaciones feministas que se registraron en República Dominicana con los nombres de Católicas por el Derecho a Decidir, que es una filial o está en contacto también con el mismo nombre del mismo grupo en México. Y también tenemos el grupo supuestamente de evangélicos, también Alianza Cristiana Dominicana, que también son parte de los que están como accionantes en esta acción directa de inconstitucionalidad, junto con una señora que tiene un caso que siempre han estado promoviendo, pero no ha llegado muy lejos, que es el caso Esperancita. Que muchas intenciones han querido llevar a los tribunales para decir que Esperancita pudo haberse salvado por un aborto cuando realmente era enferma de una leucemia e incluso tuvo un aborto espontáneo precisamente por su enfermedad, porque ella estaba recibiendo atención médica. Y ustedes saben que en estos casos las feministas los toman para comenzar a crear expectativas para promover las causales del negocio del aborto. Claro. Más allá de este argumento emotivo, como siempre, que es crimen, doctor Denis Figueiredo, ¿cuáles son los argumentos que presentan para despenalizar el aborto en estas 3 causales y cuáles son las 3 causales para comenzar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo que ven este programa. Fíjense, la Constitución Dominicana en los artículos 37 y 55 fundamentalmente, en el primero habla del derecho a la vida, de esa protección desde la concepción hasta la muerte natural, y el 55 habla en torno a la familia. Entonces, en una interpretación obtusa de esos artículos y que se pretende hacer que la haga el Tribunal Constitucional, amparado en los presuntos derechos de última generación, esos grupos farsantes, porque se hacen llamar miembros de las iglesias, pero están alzando una bandera contraria a todos los postulados de la doctrina social, primero de la Iglesia Católica y de la doctrina de cualquier iglesia cristiana. Las causales que plantean son si es una violación, el producto de una violación, el producto de un incesto, si trae asuntos médicos congénitos, la criatura, y el derecho a la salud o el derecho a decidir de la mujer. Sin embargo, la normativa vigente de la República Dominicana, y es lo que nosotros planteamos de entrada en la discusión, para poder ser modificada y acogida la despenalización del aborto en nuestro país, habría primero que establecer la discusión de la modificación a ese principio fundamental establecido en el artículo 37 de respeto a la vida desde la concepción a la muerte natural. Entonces, ¿qué buscan con esa acción? Que el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, entonces modifique la propia Constitución y además que modifique un código que todavía no ha entrado en vigencia en nuestro país, porque no está al gusto y a la expectativa de esas olas de pseudo derechos que pretenden plantear para socavar los cimientos de las sociedades
establecidas hace ya muchos años. Sin embargo, pienso, y así lo entiendo, que no pasarán porque primero es la Constitución de la República y luego lo que es el criterio y el modo de ser de los dominicanos en general no está de acuerdo con esos planteamientos. Pues esperamos que justamente lo que usted menciona juegue la parte decisiva en esta contienda y se pueda garantizar, seguir garantizando con la Constitución Dominicana el derecho a la vida del niño por nacer. Doctor Denis Figuereo, Martaris Rivas Reyes, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. El lunes es la fiesta de San Pedro y San Pablo y este domingo en las parroquias de todo el mundo tendrá lugar lo que se llama la colecta del óbolo de San Pedro. Es la recaudación que los fieles envían al Papa. El origen de esta tradición es muy antiguo y hoy les explicamos por qué se realiza. Informa nuestro corresponsal Javier Romero. El propio San Pablo narra cómo las primeras comunidades cristianas enviaban donativos a Jerusalén. Era un modo de ayudar a los cristianos empobrecidos de allí, que además sufrieron duras persecuciones. El martirio de San Esteban, por ejemplo, fue una prueba de ello. Pero también era un modo de dar las gracias por la fe recibida y un modo de reforzar la unidad con la que consideraban la Iglesia Madre. La tradición se reforzó en Roma siglos después. Los anglosajones convertidos traían una donación económica al Papa y los demás pueblos europeos que se fueron convirtiendo hicieron lo mismo. Hoy en día la tradición sigue, aunque adquirió un significado nuevo con la pérdida de poder terrenal de los papas tras la caída de los estados pontificios. Esta aconteció a finales del siglo XIX y poco más de 50 años más tarde el Vaticano se encontró que no tenía dinero ni para organizar un cónclave, según lo que contó el que fue archivero del Vaticano hasta 2024. Así las cosas, la tradición es que el último domingo antes de la fiesta de San Pedro, que es el 29 de junio, las colectas de todo el mundo se destinen a Roma. Esta es la colecta del óbolo de San Pedro. El último informe sobre los donativos es de 2024. Se indicó que de los 74,5 millones recibidos, más de 13 se destinaron a ayuda directa a personas necesitadas. Y es que este es otro punto importante. Las ayudas recibidas ya en los primeros siglos, cuando Pedro estaba en Jerusalén, se destinaban a ayudar a los más necesitados de la comunidad. El resto del dinero de la colecta del óbolo tuvo varias destinaciones, desde sostener nunciaturas apostólicas a lo que viene descrito como apoyo a iglesias locales en dificultad y contextos específicos de evangelización. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.